Hay una generación de jóvenes que forman parte de las estructuras del gobierno de La Rioja y que trabajan todos los días para que las políticas públicas lleguen a la gente. En Públicos, pero no visibles, queremos abrir esa puerta y mostrar lo que normalmente no se ve. Sus historias personales, sus motivaciones, cómo llegan a trabajar y qué significa para ellos ser parte del Estado. Personas que en un tiempo donde muchos desconfían, siguen creyendo que el Estado es la mejor herramienta para transformar realidades y mejorar la vida de las personas. Porque detrás de cada decisión, de cada sueño, de cada proyecto, hay quienes sienten, sueñan y ponen el cuerpo para construir un futuro para todos. Mi nombre es Sofía Bordón y esto es Públicos pero no visibles. En esta ocasión nos encontramos con Cata, pero qué mejor que ella para contarnos sobre sí misma, qué haces, a qué te dedicas actualmente. Bien, bueno, mi nombre es Catalina, soy licenciada en Ciencia Política y actualmente soy parte del equipo técnico de la Subsecretaría de Planificación Pública de la Secretaría de Comunicación y Planificación Pública. Bien, probablemente hay mucha gente que nos está viendo y que no sabe exactamente qué es lo que haces en tu rol, así que me gustaría que con tus palabras le cuentes en qué consta, en qué se basa tu trabajo. Bueno, el área donde yo me desempeño, que es el área de Planificación Pública, se encarga de coordinar entre las distintas áreas de los ministerios y del gobierno de la provincia en general, en la planificación y la organización, ¿no?, de las políticas públicas. Hacemos por ahí un seguimiento y ahora internamente estamos trabajando dentro de la Secretaría con un rol de planificación y de ordenamiento por ahí del trabajo dentro de la Secretaría de Comunicación. Cata, y contame, ¿cómo es que llegás vos a tu trabajo de hoy en día? ¿Cuál fue tu trayecto para lo que estás haciendo? Bien, yo me recibí hace poquito, hace 2 años, y llegué a la provincia a trabajar durante el proceso de reforma de la Constitución. Ahí estuve trabajando como asesora. Y después de eso, ahí conocí a Luz y ahí, bueno, estuvimos intercambiando un poco. Yo le comenté un poco mi interés y mi formación en políticas públicas y bueno, y de ahí llegué, ahí acordamos, yo tenía intenciones de venirme a vivir acá en La Rioja y bueno, y salió la oportunidad de poder ser parte ahí del equipo de planificación. Si tuvieses que contarme algo que es lo que más te gusta, ¿qué sería? ¿De mi trabajo? Sí, de tu trabajo. Y lo que más me gusta creo que es un poco ayudar a agilizar algunos procesos de trabajo. Tenemos muy un rol ahí de lograr que las cosas se hagan o sucedan, que para ahí es medio complejo también, pero bueno, a veces cuando eso sale y los procesos se aceitan, creo que eso es lo que más me gusta, o me da más satisfacción. Esto me hace preguntarte si es que antes estos procesos como que ya mantenían por ahí un poco de lentitud. ¿Vos crees que hay un cambio? ¿Cómo lo ves? Yo creo que en general en la gestión pública hay un cambio de paradigma, que es como empezar a trabajar la gestión pública por resultados, ¿no? Pensando en una gestión más eficiente. Y entonces, normalmente el paradigma tradicional no es ese, digamos. Entonces hay muchos procesos que no tienen la agilidad para funcionar. Pero yo creo que sí he visto como algunos cambios desde que, bueno, no sé si solo de que estoy yo, pero hay mucha gente en pos de volver a un estado más eficiente y lograr que las cosas... Y sentís que se nota también ese cambio. Y hay un deseo, digamos, no sé si vos decís, si ya se completó. Por lo menos hay un inicio. Hay una iniciativa de que las cosas funcionen de alguna mejor manera y creo que, bueno, quienes sobre todo somos más nuevos, tenemos por ahí... todavía cierto entusiasmo de que eso pase y que funcione. Y que prospere. Entonces, claro, y le ponemos por ahí esa oxigenación que necesita. Claro. Pero bueno, sí, no sé si he visto cambios, pero sí siento que... ¿Te gustaría también verlos? Ajá, sí, y que no sé si soy solo yo, sino que hay un equipo pensando así. Me imagino que también con todo esto de las iniciativas y de los trabajos en equipo, debe haber algún desafío que enfrentás en el día a día, o por lo menos que hayas enfrentado que te marcó en tu trayecto laboral. ¿Cuál sería? Dentro del equipo, este año estuvimos trabajando en unas capacitaciones en metodologías ágiles para agilizar el laburo de los equipos y sistematizarlo, ¿no?, los procesos de trabajo. Y fue un desafío por ahí poder trabajar con los equipos. Creo que el desafío es con las personas. Creo que capaz durante mi formación no pensaba tanto en el trabajo humano que hay que hacer.
y dentro de la gestión pública todo el tiempo estás como relacionando y tratando con personas. Entonces hay mucho ahí de aprender del otro. Sí, de la empatía y de la apertura que uno tiene que tener para que ciertas cosas funcionen, que eso es un desafío diario, esa predisposición y esa amabilidad y ganas que uno tiene que tener de trabajar con los otros, que implica mi trabajo, digamos. Implica levantarte también y tener esa apertura, sí, totalmente. Siendo una pregunta más desestructurada, ¿qué harías vos si mañana te levantás y sos ministra por un día? ¿Qué es lo primero que decís tengo que hacer esto sí o sí? ¿Un proyecto, una iniciativa? Si me decís soy ministra por un solo día, no puedo hacer mucho, la verdad. Lo que alcances, lo que llegues a hacer. No sé, sinceramente creo que como te digo, hay cosas que creo que son procesos y sobre todo en la gestión pública uno necesita poder proyectar para poder hacer y conocer. Si me decís qué haría si soy ministra hoy, como politóloga agarro todos los datos del ministerio. O sea, me gustaría tener toda esa información como para ir de ahí poder planificar algo. Pero bueno, tengo esa visión de que las cosas, no sé, no es solo es una construcción. Exactamente, hay una apuesta ahí a un proyecto más que a llegar un día a ocupar un lugar, sino que bueno, si uno llega con la claridad y el tiempo para ejecutar algo, no sé si podés hacerlo. Y hablando de construcciones, me gustaría preguntarte más sobre vos, sobre tu política. ¿Te acompaña desde que sos joven? ¿Cómo te insertás vos en el mundo? Estudiaste ciencia política, así que algo te tiene que haber picado el bichito para llegar ahí. Sí, yo soy militante del peronismo y del Partido Justicialista desde los 15 más o menos, pero he crecido en una casa peronista, así que... Siempre hubo influencia. Sí, la política siempre ha sido parte de mi vida. Y nada, siempre he tenido como cierto, no sé si involucramiento, pero cierto deseo de ser parte y de ver a la política como una herramienta por ahí para transformar las cosas. Y sobre todo mi visión con la política tiene que ver con una visión más comunitaria, ¿no? Como la política al servicio de la comunidad. Y creo que viene desde ahí mi deseo de acercarme, como que bueno, que algunas cosas funcionen un poco mejor para todos. Esa es un poco mi visión y acercamiento a la política. ¿Crees que este acercamiento hoy en día está en auge entre los jóvenes? ¿Cómo ves vos la política? ¿Cómo se involucran ellos? ¿Crees que no hay participación? Yo creo que la participación en torno a la política no es solo con la juventud, la lejanía, digamos. Me parece que la poca participación es un fenómeno que nos atraviesa a todos, más allá de todas las edades. Y sí creo que la poca participación por ahí se debe más a la falta de canales para que los jóvenes realmente... Claro, de espacios, sí. Espacios para que los jóvenes participen. O de la política, de ser parte de los espacios que los jóvenes participan, porque yo siento que la juventud habita un montón de otros espacios, por ahí artísticos, culturales, que también son políticos. Siempre son políticos. Exactamente, pero que están... que la política no está cerca de esos espacios, ¿no? Pero para vos no es solamente el punto en los jóvenes, sino también en general. No, es en general. Yo veo esa apatía en general con la política y creo que no es inocente tampoco, ¿no? Hay un propósito. Sí, exactamente, que la gente no esté involucrada en la política. Me imagino que también tendrás alguna opinión con respecto a los medios. ¿Crees que existe alguna influencia, que lo que opina la gente hoy en día es por lo que se dice? Totalmente que sí, o sea, creo que no somos ajenos y estamos en una época donde somos constantemente bombardeados por información y sobre todo por los medios. Creo que hay un poder económico muy fuerte detrás, sobre todo los medios nacionales, que marcan cómo pensar políticamente y que se han encargado de esta despolitización de la que hablábamos antes. Bien, ¿qué es eso que no se ve del trabajo estatal? Que muchas veces por ahí los medios principalmente son como los que salen a criticar o a hablar de lo que no les gusta, de lo que no sale bien, pero siempre hay algo detrás, ¿no? Un trabajo. Entonces, ¿cómo podrías decir vos eso que no se ve del trabajo estatal? Yo diría el tiempo. Toda la gente que yo conozco y de las distintas áreas le dedican mucho tiempo de su vida. Y disponibilidad, porque uno no tiene un horario de trabajo, digamos. Ni hablar de que también hay muchas personas detrás.
Eso, yo creo que no se ve todo, muchas veces no se ignora todo el proceso que hay de atrás para que las cosas funcionen y la disponibilidad que eso exige. Como que hay toda una tilada de que la gente que trabaja en el Estado es ñoqui o vaga y toda una construcción alrededor de eso que hace que no se vea toda la disponibilidad que requiere y el compromiso, eso, como uno tiene que estar realmente comprometido para ser parte de una gestión pública. Y entender que eso es un servicio a la comunidad y ese compromiso muchas veces siento que se ignora. Yendo un poco más a lo nacional, me gustaría preguntarte cuál es tu visión, tu proyección con respecto a la situación actual del país. Triste, desesperanzada la verdad, desde que llegó este gobierno, desde que asumió Milei el gobierno nacional, creo que ver desarmarse un montón de políticas públicas y un proyecto de país, creo que a muchos nos ha causado mucha desesperanza, porque sabemos lo que implica después reconstruir eso. Creo que el daño a la salud pública, a la educación, a la ciencia, toda una apuesta al desarrollo que se venía haciendo o que hubo en un momento un modelo de país que apostaba a un proyecto, a un modelo de desarrollo, con equidad y con justicia social, que hoy no veo y que veo muy difícil retomar, así que la verdad que me causa mucha desesperanza, así si lo tendría que resumir en una emoción. Dentro de esta situación tan triste, tan desoladora, ¿hay algo que todavía te da esperanza de decir, bueno, yo sigo trabajando, sigo luchando por esto? Y yo creo que sí, o sea, lo que me da esperanza o de seguir es sentir que a la vuelta que comparto y que comparto espacios que hay una vuelta. Que no todo está perdido, digamos, que me hacen sentir eso, como que lo que me da esperanza es seguir habitando espacios con otros que apuestan a otra lógica de construcción y a esto que te decía, proyectos que tienen que ver con el desarrollo de la comunidad, del país, de la provincia, como de pensar, bueno, de apostar a esos proyectos y seguir como luchando, aunque no seamos gobierno en este momento, pero bueno. No se para. No, de alguna manera. Tu día a día me imagino que también está lleno, ¿no?, de ideas, de muchas formulaciones de políticas. ¿Hay alguna en concreto que te gustaría aplicar en la provincia? ¿Algún proyecto que tengas? Ahí va. Hay un proyecto que armamos el año pasado siendo parte de un programa del CFI que es sobre desarrollo productivo. Era un proyecto de un cultivo asociado de distintas plantas para alimentar y hidratar a los animales en época de sequía en la provincia, sobre todo en la zona de los llanos donde no hay agua. Bueno, ese proyecto que está ahí y es algo que me parece que concretamente se podría aplicar y que sería muy beneficioso, sobre todo para las zonas que no cuentan con agua, digamos. Cata, vamos a cerrar este ciclo de entrevistas con algunas preguntas un poco más íntimas, más personales sobre vos. Bien. En primer lugar, te quería preguntar si tenés alguna rutina en tu día a día. ¿Sos una persona rutinaria? Sí, en este momento estoy muy desordenada, pero en general sí tengo una rutina. ¿Qué es lo que haces sí o sí todos los días cuando te levantás? Mi rutina siempre antes de irme a trabajar es con mi gata, porque la voy a dejar sola varias horas antes de irme la mañana, entonces como que cuando me levanto siempre tengo como un rato de sacarla afuera, sentarme con ella, acariciarla. Esa es como mi rutina más con mi mascota. Y de ahí en mi día diario, así otra cosa que hago mucho como hobby es leer, digamos. Como intento tener un ratito para leer algo que me guste. Me imagino que directamente respondes gatos o perros, te quedas con los gatos. Totalmente, toda la vida. Y con respecto a un día pesado, un día que salís de trabajar y querés desconectar sí o sí, ¿qué es lo que te ayuda a hacer eso? La actividad física, como ir a entrenar. ¿Te despeja? Sí, ese es mi cable a tierra y creo que es lo que menos estoy pudiendo hacer, pero es lo que más me ordena, digamos, o sea, me desconecta de toda la vorágine del día a día. Exactamente. ¿Hay alguna serie, película o sumo ahora libro que te represente? Ahora, ¿sabes qué pensaba? La última serie que estuve viendo que se llama The Bear, El Oso, y siento que es como una serie muy de época que representa un poco toda esta cuestión de la ansiedad y de la hiperproductividad y de la idea del éxito en la que vivimos, o por ahí
que nos presiona desde afuera, sobre todo, bueno, siento a quienes somos más jóvenes, siento que me reflejó y que me puede ver ahí en esa serie y me ayudó también a masticar un poco todo ese proceso. ¿Qué preferís, mate o café? Mate. Siempre mate. Sí. ¿Desayunás nomás o en el día a día también? Y en realidad todo mucho mate en el mate? trabajo, todo mucho mate en el trabajo, sí. Es como me despierta, me activa, me mantiene la mente activa. Y para ya cerrar, me gustaría que vuelvas en retrospectiva en el tiempo y pienses en esa Cata de 18 años, ¿qué le dirías? Que confíe en el proceso. No, eso, que hay muchas cosas que no van a tener, no sé si sentido, pero que van a ser difíciles, pero que en algún momento van a hacer sentido, ¿no? Como entender que cosas que son más un proceso, que hay que vivirlas y atravesarlas, sobre todo cuando tenía 18 años estaba en la universidad y atravesando ese proceso, que fue de mucho descubrimiento personal y de formación de profesional, pero le diría eso, que disfrute el proceso y que en algún momento va a hacer sentido. ¿Crees que estaría orgullosa hoy en lo que te convertiste? Sí, creo que le encontró mucho sentido a muchas cosas que en ese momento capaz no lo tenía. O tenía muchas dudas también en ese momento. Bueno, la elección de una carrera, de qué me iba a dedicar, si realmente iba a hacer lo que quería. Y hoy digo, sí fue, pero bueno, también... No sabemos qué le vas a decir a la Cata del futuro. Claro, y en ese momento le diría eso, como, bueno, confía en el proceso, va a tener sentido en algún momento todo este sacrificio y disciplina y entrega. Eso le diría, que confíe. Gracias, Cata. Bueno, gracias a vos.